Una pequeña decisión puede cambiar la vida de cualquier persona. ¿Qué hubiese pasado si otro hubiese subido a ese coche ese día? Bueno, te lo spoileo. Esta película, escrita por Brian Hertzland y dirigida por Clint Eastwood, nos ambienta en los años 70, en un barrio en donde se encuentra un trío de amigos jugando hockey en la calle. Sus nombres son Jimmy, Sean y Dave. Mientras los tres caminan, Jimmy convence a sus amigos de escribir sus respectivos nombres en el cemento fresco que se encontraron. Jimmy es el primero en hacerlo, después lo hace Sean, y cuando Dave está por terminar de escribir su nombre, aparece un hombre preguntándole si creen que pueden destruir las aceras del municipio. Acto seguido, les pide a los tres niños que se acerquen hacia él, y cuando estos lo hacen, el hombre le pregunta a Dave si su madre, refiriéndose a la madre de Dave, se encuentra en casa. Al Dave mencionar que sí, el hombre le menciona que tendrán que hablar con ella, por lo que le dice a Dave que se suba al auto para llevarlo hasta casa. Cuando Dave sube al auto, este hombre, junto a su acompañante, se llevan a Dave. Jimmy y Sean ven como Dave se aleja cada vez más, sin tener ni idea de que será la última vez que vuelvan a ver a su amigo tal y como lo conocen. En la siguiente escena podemos ver tanto a Jimmy como a Sean contándole a sus padres que un policía se llevó a Dave. Los padres le preguntan cómo saben si era un policía, y ellos alegan que tenía una placa dorada, sin embargo no saben qué decía esa placa. Uno de los padres les pregunta qué estaban haciendo para que tuvieran que llevarse a Dave. Jimmy responde que estaban escribiendo sus nombres en el cemento, pero ante esto, los padres no ven que tenga sentido que se hayan llevado a Dave por algo así. En la siguiente escena podemos ver que no se trataba de policías, los dos hombres son unos pederastas que tienen secuestrado a Dave y lo violan en varias ocasiones. Habiendo pasado 4 días, Dave logra escapar de sus secuestradores, generándole esto un gran y profundo trastorno psicológico. Transcurren 25 años desde lo ocurrido, y podemos ver a un Dave caminando con su hijo después de un partido de béisbol. Mientras avanzan, Dave le comenta a su hijo que en esa misma calle jugaba a él cuando era pequeño, mencionándole además que en esa alcantarilla siempre perdían las bolas de hockey, béisbol y demás. Allí mismo, Dave ve los nombres en el pavimento de sus antiguos amigos y el suyo, sin terminar. Por otro lado, vemos a Jimmy, quien es dueño de un pequeño mercado. Allí se nos presenta a su hija Katie, quien le menciona que en la noche ha quedado de verse con Eve, su amiga, a las 7:30. Antes de que Katie se vaya, ambos se despiden con una profunda mirada. Al subir al coche, su novio Brendan la asusta, mencionando que no quería que su padre, refiriéndose al padre de Katie, lo viese. Por último, vemos a Sean, quien se convirtió en un respetable detective de Boston. En un bar que frecuenta Dave, este último logra ver a Katie, la hija de Jimmy, quien está altamente alcoholizada y bailando encima de la barra del bar. Pasadas las horas, Dave vuelve a casa. Allí, su esposa Celeste descubre que las manos de Dave están cubiertas de sangre. Dave le explica que iba hacia su coche y de repente un chico se acercó y lo intentó asaltar con un cuchillo en mano. Dave trató de escapar y el chico le hizo una cortada no muy profunda en la mano. Ante esto, Dave le confiesa a Celeste que se enojó tanto que perdió los estribos, tomó al chico y le machacó la cabeza contra el suelo. Dave cree y teme que lo haya asesinado. En la siguiente escena podemos escuchar a alguien llamando al 911, reportando que hay un coche con sangre dentro y la puerta abierta en la calle Sydney, condensando que un amigo y él lo encontraron en el coche. El operador pregunta por el nombre de quien llama, sin embargo este último, quien tiene voz de joven, decide desearle buena suerte y cuelga. Tras encontrar el coche no encuentra ningún cuerpo. Por otro lado, Jimmy se encuentra nervioso ya que desde la mañana de ese mismo día, su hija Katie no aparece. Allí mismo aparece Brendan junto a su hermano mudo, pero simplemente compran algo con una actitud algo nerviosa y se van. Sean hace acto de presencia en la escena del crimen. Un policía se acerca y le menciona que la víctima es una chica llamada Catherine Markham. Sean menciona que probablemente se trate de la hija de un viejo amigo. Ante eso, el policía le enseña el carnet de la víctima, mencionando que tenía 19 años. Esto termina de confirmar lo que Sean decía. Se trata de Katie, la hija de Jimmy. Después que analizaran la situación, llegaron a la conclusión de que una bala atravesó el asiento del nivel del hombro. El que disparó estaba de pie afuera del coche. Katie golpeó a quien disparó con la puerta del coche. Después de eso, empezó a correr por la maleza. A la escena del crimen aparece Jimmy, quien teme que se trate de su hija, pero al ver el coche y su respectiva matrícula se da cuenta que, en efecto, se trata de su hija. Sean aparece y le explica a Jimmy que lo único que sabe es que su hija está desaparecida. Después de la búsqueda, Sean logra encontrar el cuerpo de Katie. Otra persona confirma que parte de la sangre procede de la cabeza, ya que la golpearon con un palo. Sin embargo, eso no la mató. Lo que realmente la mató fueron los disparos posteriores a los golpes con el palo, aparentemente con una 38. Jimmy intenta acercarse, pero es detenido por varios policías. Celeste, la esposa de Dave, empieza a restarle la credibilidad a Dave de lo que le contó la noche en que llegó con la mano cortada, ya que al día siguiente no encontró la noticia en los periódicos. En cambio, sí vio la noticia de Katie en las noticias. Tras el acontecimiento, Dave y Jimmy se vuelven a ver. Este último le pregunta a Dave qué le pasó en la mano, a lo que Dave responde que estaba moviendo un mueble y se golpeó contra la puerta. En la siguiente escena vemos a Sean interrogando a Brendan, quien era el novio de Katie a escondidas de Jimmy. Los detectives le preguntan por qué Katie tenía folletos de Las Vegas. Brendan le menciona que tenían planeado ir a casarse allá.
Tanto Sean como su compañero empiezan a interrogar pasivamente a Dave, ya que saben que este último estuvo en el mismo bar que Katie la noche antes de su asesinato. Dave comenta que la vio bailando y que se fue con unas amigas como a las 12:45 de la madrugada. Una noche, Dave confronta a su esposa Celeste, ya que desde que Katie murió, ella ha actuado muy diferente. Celeste le confiesa sentir que él la asesinó. Allí, Dave entra en un colapso donde empieza a hablar sobre los lobos y sobre él mismo, mencionando ser el niño que escapó de los lobos después de 4 días de paseo. Dave le comenta lo que tuvo que pasar cuando era tan solo un niño, cosa que nunca se le había comentado a nadie, mencionando que esos dos pederastas de mierda se divirtieron muchísimo. Celeste intenta tranquilizarlo, pero Dave dice que aquel Dave murió en esos 4 días, mencionando no saber quién salió de aquel sótano, pero no fue Dave. Al día siguiente, Sean y su compañero continúan interrogando a Dave, ahora con más determinación debido a la actitud sospechosa de Celeste. Por el lado de Jimmy, quien fue en un momento de su vida un criminal y tiene a 2 matones de confianza de su lado, los hace averiguar a toda costa si Brendan, el novio de Katie, tuvo algo que ver con lo ocurrido. Sin embargo, sus 2 matones le informan que, después de una investigación que involucra a las amigas y cercanos de Katie, pueden decir con seguridad que Brendan de verdad quería a Katie y que no creen que Brendan haya sido. En una charla que Jimmy tiene con Celeste, esta última le comenta que Dave ha estado raro últimamente, a tal punto de sentirse muy asustada. Jimmy le menciona que no sabe lo que ocurre, a lo que Celeste le empieza a comentar sobre la noche que volvió con la mano totalmente ensangrentada. Celeste le confiesa la versión que Dave le había dado. La versión decía que había sido asaltado y que pensó que lo había asesinado. Sin embargo, ella no vio la noticia en el periódico. Ante esto, Jimmy le pregunta a Celeste si ella cree que Dave mató a Katie y ella le dice que sí. En otro interrogatorio, Sean y su compañero se dan cuenta que en la casa de Brendan hay un arma que calza perfectamente con el asesinato de Katie, pero Brendan en todo momento niega que en su casa exista un arma. Por otro lado, los matones de Jimmy se llevan a Dave para que todos se reúnan y empiecen a tomar. Cuando Brendan llega a su casa, revisa el escondite donde realmente sí había un arma. Sin embargo, ya no estaba. Cuando su hermano mudo llega a casa, Brendan lo confronta. Paralelo a esto, tanto Jimmy como los matones llevan a Dave cerca de un río. Dave se da cuenta de lo que piensa Jimmy, pero Dave le confiesa que mató a alguien, pero no fue a Katie. El hombre que Dave mató fue un pederasta que estaba abusando de un niño en su coche, y en efecto, podemos ver el flashback de Dave golpeando al pederasta y salvando al niño en el auto. Por otro lado, Brendan duda de la mudez de su propio hermano, creyendo que fue él quien llamó al 911 para avisar sobre el asesinato de Katie. Y no solo eso, sino que además cree que su hermano, junto a su amigo, asesinaron a Katie. En la casa aparece Sean y su compañero, quienes también estaban investigando y llegando a una conclusión similar a la de Brendan. Sean logra derribar al amigo, mientras que Jimmy le dice a Dave que confiese lo que hizo. Solamente quiere eso, que lo confiese, y si lo hace, lo dejará vivir. Irá a la cárcel igualmente, pero lo dejará vivir. Ante la presión, el miedo, el alcohol, los traumas y su inestabilidad, decide decirle a Jimmy que la asesinó la noche anterior que la vio en el bar, ya que le hizo recordar un sueño que tuvo, un sueño sobre la juventud, ya que Dave no recuerda haber tenido juventud. Acto seguido, Dave le menciona que nunca lo entenderá, ya que no fue ni Sean ni Jimmy quienes subieron al coche aquel día cuando eran niños. Sin más, Jimmy apuñala a Dave y le dispara en la cabeza. Para el día siguiente, Sean se encuentra con Jimmy para mencionarle que han detenido a los asesinos de Katie. No tiene dudas al respecto. Jimmy le pregunta quiénes son, a lo que Sean le confiesa que fue el hermano de Brendan, quien se hacía pasar por mudo, y su amigo. Ambos confesaron haberlo hecho. Sean le explica a Jimmy que no tuvieron intención de asesinarla, simplemente encontraron el arma y estaban jugando con ella. Se aproximó el auto donde Katie conducía y uno de los niños estaba en el suelo a la mitad de la calle, por lo que Katie hizo un derrape y tras el susto, el arma se disparó. Katie, como reacción, le pegó con la puerta y escapó del lugar. Ambos la persiguieron para que no se lo contara a nadie. El hermano de Brendan tenía un palo de hockey y fue con eso con la que la golpearon. Después de contarle eso a Jimmy, Sean le menciona que Celeste llamó, ya que está preocupada porque no sabe nada sobre Dave. Sean le dice que necesitan encontrarlo, ya que cerca del bar encontraron un cadáver de un pedófilo con 3 condenas y quieren hablar con Dave para ver si él tiene algo que ver en el asunto. Sean le pregunta a Jimmy cuándo fue la última vez que vio a Dave, pero Jimmy le menciona que la última vez que lo vio fue hace 25 años, dentro de un coche, a quién sabe dónde. Acto seguido, Sean le pregunta a Jimmy qué fue lo que hizo, sospechando ahora de que Jimmy le haya hecho algo a Dave. Jimmy le agradece haber encontrado a los asesinos, confesándole que hubiera sido mejor que se lo hubiese avisado un poco antes. Ante eso, Sean menciona que a veces siente que los 3 subieron a ese coche aquella vez y que todo esto no es más que un sueño. Siguen siendo niños de 11 años encerrados en un sótano, imaginando lo que habría sido de sus vidas si hubiesen escapado. Jimmy se va, sabiendo que mató a un inocente y a un amigo. En un desfile, Jimmy y Sean cruzan miradas. Este último le hace una seña de que tarde o temprano lo capturará. Esto fue Mystic River. Recuerda que si el video te gustó, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus familiares y o amigos. Nos vemos en el próximo video de Te lo spoileo.